Así como nuestros pies dejan huellas en la arena, el camino del judo ha quedado marcado por aquellos que han pisado fuerte. Esas huellas nos han dejado una infinidad de historias, relatos y anécdotas que merecen ser escuchadas. Bienvenidos a la segunda temporada de Iponcast, un espacio donde vas a conocer el pasado y presente de aquellos que dejaron su marca en el judo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Iponcast, el quinto para ser más precisos. En la charla de hoy tenemos la presencia del maestro Juan José Gasperini, séptimo dan de la Confederación Argentina de Judo y el actual director de la Escuela Nacional de Arbitraje. Antes de que comience la charla, quiero recordarles a todos que pueden suscribirse al canal de YouTube, así se enteran cada vez que salga un nuevo episodio o video, y además porque ayuda mucho a las estadísticas del canal y a que YouTube lo muestre cada vez más. Así que si hacen clic en el botón de suscribirse, se agradece. Y ahora sí, sin más demora, los voy a dejar con este nuevo episodio de Podcast y espero que lo disfruten. ¿Cómo le va, maestro? Nicolás le habla. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo viene tratando la cuarentena? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, me Gracias a alegro. Dios no me puedo quejar porque estamos tratando de cuidarnos todo lo posible y de cuidar todos los que están alrededor nuestro, entonces es una manera de preservarnos, ¿no? Sí, obvio. Y Que aparte, no quiere decir de que sea la solución total, pero por lo menos a los que están cerca nuestro tratamos de no de que no tengan problemas, ¿no? sí, Y sí. nosotros por supuesto tampoco, No, y así que está. aparte mucho tampoco hay para hacer, así que... ¿Cómo? Mucho tampoco hay para hacer, así que... No, a mí la verdad que mirá, el tema de este curso o de este proyecto me cambió la vida porque me ocupa mucho tiempo, me entusiasma sobremanera y bueno, me saca un poquito del ritmo de ostracismo en que estaba, ¿no? Pero Sí. bueno, todo sea para bien. Bueno, me alegro entonces. Para empezar, la idea es conocer un poco cómo fue que usted llegó al judo, si lo llevó algún familiar, si lo descubrió por usted mismo, en qué dojo. Mirá, yo empecé a hacer judo gracias a la invitación de un compañero de trabajo. En realidad era un empleado de nuestro taller. Nosotros, con mi padre y mi hermano, mi padre fundó en el año 50 un taller que se dedicaba a reparar piezas de auto, específicamente para golpes de auto. En Sí, aquel tiempo eran todos de chapa. Y bueno, mi hermano y yo fuimos, después de estudiar, fuimos aprendiendo el oficio con él. Y bueno, el tallercito fue creciendo a taller y después, bueno, una pequeña empresa familiar, y en esa empresa familiar entró a trabajar un muchacho que hacía judo, y que bueno, en las charlas con él y demás, me fue entusiasmando. A mí nunca me gustó mucho, por ejemplo, el fútbol, del cual mi hermano era un entusiasta del fútbol, y llegó a escalar y a jugar en algún equipo importante, pero yo no, a mí me gustaba otra cosa. Y cuando este chico de alguna manera lo vi que él iba a practicar, un día me invitó y bueno, y fui con él a practicar, fui a verlo hacer judo, me entusiasmó y ahí empecé. Esto fue ya hace mucho tiempo, exactamente alrededor de 60 años. Yo empecé a los 14 años en el Club de Sarfield, con el profesor Francisco Casela, sí. que no tiene nada que ver con el Miguel Ángel Casela que creo que vos tuviste inclusive oportunidad de conocerlo, ¿no? Sí, Y sí. y bueno,
con él, en realidad empecé con él, empecé a practicar judo y a los 2 meses me dijeron que no vaya más, o los 3 meses me dijeron que no vaya más porque mi actitud era muy belicosa. Sí. Me había tomado el judo como algo que era pelear. Sí. Y bueno, ahí tuve que aprender de que no, de que es justamente todo lo contrario, ¿no? Que es aprender a defenderse y a usar la fuerza y bueno, todas estas cosas. Y me admitieron nuevamente, después de 3 o 4 meses, me admitieron y volví a practicar y bueno, hasta el día de hoy he estado en este maravilloso deporte. Y en ese Vélez Sarsfield de esa época, ¿queda algún compañero de los que tuvo en esa época o tuvo algún compañero conocido? Sí, uno, el más famoso de todos, que éramos compañeros, por supuesto, él era el gran, digamos, el gran judoka representante de todos nosotros, que era Antonio Cacho Gallina, que fuimos compañeros durante toda la vida, desde esa época hasta hoy, fuimos compañeros. Por supuesto, él hizo una carrera brillantísima. Yo fui uno de sus hinchas más fanáticos, que lo seguía a todos lados, porque realmente creo que Vélez Sarsfield había conformado un equipo de hinchas, por decir así, o la barra Sí. seguía a Cacho a todos lados, y bueno, yo era uno de ellos, junto con la que hoy es mi esposa, que éramos novios. Donde había un torneo, ahí estábamos nosotros hinchando y deleitándonos con lo que hacía Cacho como competidor, ¿no? Que realmente fue fuera de serie, ¿no? Y bueno, y con Cacho una cantidad de judocas de su época muy importantes, algunos ya no están, pero bueno, Cacho es uno de ellos. Después falleció nuestro profesor Francisco Casella, y Cacho quedó un poco como el responsable de la clase, junto con un judoka ya que era avanzado en aquel tiempo, un tal Pedro Manuale, que era su ayudante. Y después, bueno, a Cacho lo nombraron, Cacho Gallina, ¿no? Lo nombraron profesor titular, y desde ahí acá Cacho fue el profesor, y yo fui, digamos, con él, fui creciendo con él hasta que hice el servicio militar. Cuando hice el servicio militar, yo hice el servicio militar en la policía, Sí. estuve 1 año, y cuando volví ya Cacho estaba en su época, en su mayor apogeo, digamos, en una época de esplendor, y yo tuve la oportunidad de ir como ayudante, como colaborador, como entrenándome con todos, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la historia. Y después seguí con otro profesor que también había sido un poco su instructor, que es el profesor Klander, Sí. fue un magnífico profesor. Klander fue, para mí fue realmente mi maestro, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí fui practicando, entraba en algunas competencias, pero bueno, yo como competidor nunca tuve la oportunidad de destacarme, porque tenía en mi categoría grandes judokas de esa época, entre ellos Cacho Gallina, así que yo, si sacaba un 5.º puesto, me tenía que llamar contento, porque realmente adelante mío había realmente grandes campeones, grandes judokas, grandes competidores, y por más que yo me esforzaba y por más que yo me entrenaba, en ese tiempo había una división de peso distinta, entonces yo tenía que bajar un poco de peso para ver si podía entrar en la categoría, y entonces ahí, más las condiciones de los demás, que eran sobresalientes, me conformaba con lo que podía hacer, pero tuve la oportunidad
practicar mucho, de entrenar mucho con los grandes profesores de la época, con los grandes maestros de la época y por supuesto con los grandes competidores de la época, ¿no? Qué bueno eso de poder haber aprovechado esa gente que en su momento eran como la selección dorada. Mirá, en aquel tiempo, yo creo que en el judo yo no los conocí, o sea, no los vi competir. Hubo la primera camada de grandes campeones, donde inclusive estaba Klander, que fue un representante argentino también, pero bueno, había otros grandes profesores en su momento que como árbitros, como técnicos, inclusive como competidores, que descollaron. Después la segunda camada, como bien decís vos, ya es la de Gallina y toda esa gente que estuvo en esa época, y ahí, bueno, ahí sí pude ver y pude disfrutar de tantos grandes campeones, ¿no? De todas las categorías, porque el judo, al ser una pasión, si bien es cierto uno la practicaba, también uno seguía todas las competencias y iba a todos los torneos que podía, que prácticamente eran todos, ¿no? Sí. Así que esa es un poquito la historia. Y a los 25 años, justamente en un torneo donde tenía bastantes posibilidades de tener alguna medalla, sufrí una lesión en un torneo que era una semifinal, y bueno, tuve un dislocamiento de un brazo. Eso me sacó del judo por un año, prácticamente 10 meses, porque en aquellos tiempos no había, digamos, las técnicas de recuperación que hay hoy. Sí. Y bueno, me quedó una marca en el codo, digamos, una deformación en el codo, pero ya nunca más competí. Así que por indicación del mismo Gallina me empecé a dedicar a colaborar en la preparación de los chicos que recién venían, o sea, en la instrucción de los chicos que recién venían. Sí. Y bueno, ya para todo esto era primer dan, había rendido el primer dan. ¿A qué edad lo rindió el primer dan? El primer dan lo rendí en el año 63. En realidad lo rendí en el año 62, pero en aquellos momentos había en la Confederación un tema político, entonces todos los exámenes quedaron en stand-by hasta que se aprobó, o sea, los exámenes estaban aprobados, pero no se entregaban las grabaciones, digamos, elementos necesarios para confirmar lo que habíamos lo que habíamos rendido, por ejemplo, en judo, ¿no? Sí. Así que a mí me entregaron mi diploma, mi primer diploma de cinturón negro, me lo entregaron en el 64, en el 63, con validez del año 62, ¿no? De enero del 62. Yo rendí mi examen con el maestro Kohatsu, el padre de... Con Emilio. El papá de Leonardo Sí. Kohatsu, un excelente profesor y un mejor árbitro de aquella época. Y bueno, lo preparé junto con un compañero con el que después fuimos compañeros hasta que falleció. No sé, vos no creo que lo hayas llegado a conocer. Te estoy hablando de Juan Carlos Topa. Era de la FIBA, de lo que era la FIBA en aquel momento, Sí. y falleció cuando ya estaba en la FAI. También un muy buen profesor, muy buen compañero y muy buen árbitro, con muchas capacidades. Creo que falleció teniendo, si no recuerdo mal, la jerarquía de árbitro panamericano. Así que con él rendí, ya te digo, el primer dan. Y bueno, seguí como instructor hasta que después, por una necesidad del que después fue mi profesor, Mario Ángel Klander, él tenía un problema de trabajo, no conseguía trabajo y demás, y yo tenía la posibilidad,
porque tenía conocimientos cerca de mi negocio, de uno de mis negocios, acá en la avenida Díaz Vélez, yo tenía mi negocio, y a 3 cuadras tenía el Club Nolting. Y con la gente que yo conocía y demás, bueno, hicimos la propuesta, y nos aceptaron de que empezáramos a enseñar judo como podíamos. La verdad, el club estaba en construcción, en aquel tiempo estaban haciendo ya el primero y el segundo piso, y bueno, durante mucho tiempo estuvimos ahí enseñando. Yo daba la clase, la primera parte de la clase, y Klander, cuando venía de trabajar, daba la segunda parte, así que estuvimos unos cuantos años juntos trabajando. Yo tuve la oportunidad de graduarme hasta tercer dan con él. Sí. Y bueno, la historia es muy linda esa parte, porque él en algún momento acá no encontraba posibilidades laborales, y gracias a unos contactos familiares que yo tenía, fuimos a hacer una exhibición a Olavarría, acá en la provincia de Buenos Aires. Tengo ahí una cantidad de primos y de tíos, ya que mi papá y mi mamá se conocieron y se casaron ahí en Loma Negra, donde está la fábrica de cemento. Sí. Y bueno, en una visita con mis primos, hablando del tema de judo, se entusiasmaron, y bueno, ¿por qué no venís y dan una clase y demás? Había un chico que hacía judo, y bueno, él preparó las cosas de tal manera de que nos fuimos y dimos una clase. Fuimos varios Klander a la cabeza, y algunos de nosotros, de los que éramos alumnos de él, inclusive yo, y fuimos y dimos una clase. Y bueno, la gente se entusiasmó. A esa clase vino el intendente, y la señora del intendente, se entusiasmaron, y bueno, le pidieron al profesor Klander, que era tercer dan en aquel tiempo, le pidieron si podía dar algunas clases de vez en cuando y demás. Y bueno, charla viene, la cuestión es que le terminan ofreciendo un puesto de trabajo en Olavarría, y un puesto en el club para que enseñara judo. Así que bueno, ahí empezamos a preparar las cosas, y junto con la colaboración de algunos primos que tengo allá en Olavarría, él consiguió su trabajo, así que se mudó para allá. Nosotros íbamos todos los meses a trabajar con él, a aprender y a colaborar, ¿no?, con él. Sí, sí. Él consiguió un trabajo en el municipio, después consiguió un trabajo su esposa, y sus hijas podían estudiar ya también en la facultad, o sea que había enderezado un poquito la parte económica y estaba ya un poquito más tranquilo. Y tenía 2 dojos, un dojo en el Club Estudiantes de Olavarría, y un dojo en un club en Loma Negra. Así que bueno, esa es un poquito la historia del maestro Klander. Más o menos fueron casi los introductores del judo en Olavarría. Yo diría de que fue el introductor, porque si bien es cierto, yo tendría que decir que fui el que moví todos los hilos. Realmente el que enseñaba era él era el Ángel Klander era el conductor, tenía un carisma excepcional para conducir grupos, y bueno, yo muchas cosas las copiaba, ¿no?, de él, y me ayudaron mucho después como instructor, ¿no?, y como profesor. Así que bueno, él se fue a Olavarría y yo me quedé en Nolting, así que yo me quedé en Nolting por una cantidad de años, hasta que después sufrí el accidente, y estuve enseñando en el Club Nolting hasta el año 91, que fue que tuve un accidente, y ahí ya, bueno, ya las cosas cambiaron, quedaron otros profesores, un poco se fue olvidando el judo, el lugar que habíamos conseguido, habíamos preparado un dojo magnífico, que nos habían dado un sector, y lo habíamos preparado junto con una comisión de padres que teníamos, sí, que habíamos formado,
hacíamos unas clases muy lindas, donde participaban no solamente los alumnos, sino también participaban los padres colaborando y demás, y los sábados le dábamos la posibilidad a los papás de que también se subieran al tapiz a hacer algo, aunque sea una gimnasia o algún ejercicio, sí, como para integrarlos, algún movimiento, y bueno, y muchas veces cuando hablamos de esto me preguntan, ¿y qué usaban? Y no, los hacíamos venir con el pijama, y entonces traían sus pijamas y ese era su judo, y entonces podían estar junto con sus hijos, hacíamos una práctica familiar, y también muchos se entusiasmaron y bueno, terminaron practicando, ¿no? Qué bueno eso de poder sumar a los padres de los chicos en algún momento y que ellos también vivan la experiencia que viven sus hijos, ¿no? Mirá, yo una de las cosas que aprendí y que después llevé a la práctica, siendo ya profesor, fue que el alumno que viene a judo tiene que terminar pensando de que no hay ninguna diferencia entre, digamos, la disciplina que hay en su casa, la disciplina que hay en el colegio y la disciplina que hay en el deporte, en este caso en el judo. ¿Por qué? Porque siempre recalqué de que el alumno tenía que sentirse cómodo en los tres lugares: en su casa, porque estaba recibiendo todo el conocimiento de sus papás; en el colegio, porque estaba recibiendo todos los conocimientos que le daban sus maestros y sus profesores; y en el deporte, en este caso en el judo, porque el judo los estaba colaborando a formarlos, sobre todo en la disciplina, en el respeto, en el honor. Y entonces tratábamos siempre de que ninguno de los tres aspectos fuera superior al otro. Y si alguien tenía que ser superior al otro, algún estamento tenía que ser superior, siempre tenía que ser la familia y tenía que ser su casa. Por eso siempre en mi vida hasta el día de hoy vi siempre la posibilidad de que la familia tiene que estar inmersa en lo que uno hace. Sí, sí. De hecho, bueno, vos lo sabés, mi esposa es colaboradora en mi federación, pero no solamente colabora en este momento en la federación, sino colabora conmigo desde que yo inicié la carrera de arbitraje, porque era la que me corregía, era la que hizo conmigo el primer curso de arbitraje. Yo hice el curso de arbitraje y ella hizo el curso de oficial de mesa para poder acompañarme, y así vivíamos juntos los fines de semana, yendo a los torneos, yo arbitrando y ella estando en las mesas como oficial de mesa, hasta que tuvimos los chicos, y después ya, bueno, hubo que hacer un paréntesis en todo esto, ¿no? Sí. Pero hoy volvimos a estar juntos trabajando, y ya te repito, la familia para mí es fundamental en todo lo que haga el hombre en cuanto a la práctica de un deporte, ¿no? Sí. Tratar de que la familia lo entienda, tratar de que la familia lo acepte, y si bien es cierto, en algún momento en mi carrera como árbitro me había prendado tanto del arbitraje que me impedía ver un poquito más allá, y lo único que veía era el arbitraje y demás. Mi familia, especialmente mi señora, me fue acompañando y me fue haciendo ver de que en ese momento era tan importante el arbitraje para mí, que yo estaba creciendo muy bien, con muchas posibilidades, pero también era muy importante la familia, y también era muy importante mi trabajo. O sea que lo que yo había sembrado ahora lo estaba recibiendo en carne propia. Sí. Así que bueno, sigo insistiendo en eso, ¿no? Me ha dado muy buenos resultados a lo largo de mi vida. ¿Y en qué momento se dio cuenta que el arbitraje era para usted? ¿En qué momento hizo ese clic que uno dice, el arbitraje es el camino? Mira, mis hijos tenían corta edad, creo que Diego tenía 3 años y Giselle tenía 1,
y yo los domingos, los sábados y domingos iba al club. Nosotros nos habíamos hecho socios del Club Banco Nación, porque el tío de mi esposa en aquel tiempo era el presidente del club, sí. Entonces nos habían facilitado las posibilidades de ingresar al Club Banco Nación, porque el Club Banco Nación era un club muy familiero, donde la familia realmente iba y disfrutaba de un día de esparcimiento, porque tenía grandes lugares para caminar, para tomar sol, con todos los deportes, sobre todo tenis, fútbol, rugby, y demás. Y bueno, yo no hacía judo, pero me iba a jugar al ajedrez, y me iba a jugar al ajedrez con los hombres mayores, ¿no? Sí. Y un día me encontró un conocido y me dice, ¿qué hacía yo jugando al ajedrez con gente que podían ser mi padre o mis abuelos? Pero bueno, era lo que me gustaba en ese momento. Y entonces me dice, ¿por qué no venís hasta el dojo? El dojo estaba en el tercer piso. ¿Por qué no venís en el segundo piso, perdón? ¿Por qué no venís hasta el lugar donde practican judo, a ver si conoces al profesor que está dando clases y demás? Era un sábado. Así que bueno, fui acompañado por mi señora y por la tía de mi señora y demás, y fuimos y me encontré con un profesor que no conocía, un cinturón marrón, que estaba dando clases, y bueno, cuando me presentaron, el tipo enseguida se puso a mi disposición y demás, y cuando me preguntó qué graduación tenía, yo ya era en aquel tiempo tercer dan. El tipo se bajó del tatame y me dijo, no maestro, no profesor, suba usted es el que le corresponde estar acá arriba. Pero bueno, yo ahí lo único que hice fue acompañarlo a este profesor, iba a las clases, algún sábado empecé a llevar un poco a mis hijos, porque mis hijos también estaban dubitativos qué deporte iban a hacer, ya habían pasado también un tiempo, entonces Diego tenía ya 4 años, 5 años, y bueno, qué iba a hacer, qué no iba a hacer y demás. Así que bueno, un día la providencia quiso que este profesor tenía que rendir un examen, porque estaba en la facultad, y me pidió si yo podía quedarme al frente de la clase mientras él terminaba de rendir los finales, y que yo pudiera dar colaborar, acompañarlo. Le dije que sí, que no había ningún tipo de problema. Así que me puse a ir a las clases. Claro, después tenía que ir 3 veces por semana, porque tenía que ir en la semana y tenía que ir los sábados. Claro. Pero bueno, me entusiasmé, y bueno, a los 2 meses vino el profesor nuevamente, a los 3 meses, y seguimos dando clases y demás, ya en conjunto, ya había algunos alumnos más, y un buen día se presenta no sé quién de la comisión, diciéndole que había un torneo y que Banco Nación quería que vayan los chicos de Banco Nación a competir a este torneo, que creo que era un torneo de exhibición y demás, pero la exigencia era que tenía que ir un grupo, un equipo de Banco Nación, pero tenían que llevar un árbitro. Sí. Y yo no era árbitro, ni el chico tampoco. Así que, bueno, en realidad, bueno, como árbitro fui yo, que no era árbitro, y cuando llegué, yo ni me acuerdo ni la cara de los que estaban. Sí me acuerdo, estaba el maestro Moreno, el maestro Moreno, el maestro Pérez, el maestro Kohatsu, me acuerdo de algunas personas de aquella época, estaba Huequín, estaba Álvarez, y bueno, y cuando me vieron, Huequín ya me conocía, Moreno también un poco me conocía, se acordaban de mí y demás. Y bueno, la cuestión es que me ofrecieron arbitrar, y yo no había arbitrado nunca. Entonces yo les prometí de que no iba a arbitrar, pero que para el próximo torneo me iba a preparar y iba a colaborar con ellos. Y entonces me dijeron de que había, en lo que era FIBA, sí, había una persona, un profesor, que era el profesor Carlos Sánchez, que era el que se encargaba de preparar, de enseñar, era de alguna manera la escuela de árbitros, ¿no? De la FIBA. Claro. Así que bueno, me inscribí,
con mi señora y empezamos a ir al cursito. Era un curso muy digamos, muy light, porque en realidad era más práctica que otra cosa. Y empecé a arbitrar en las escuelas, en algunos clubes, y bueno, después de los clubes ya me animé a ir a algún torneito ya un poquito más importante, y bueno, empecé a crecer y ya después en algún torneo me crucé con Juan Carlos y Eduardo Huequín, que en realidad fueron mis mentores en el arbitraje, porque Eduardo Huequín, el hermano de Juan Carlos, fallecido hace unos años, él me decía que yo tenía buenas actitudes de ser árbitro, y fue el que realmente me entusiasmó, junto con Juan Carlos y por supuesto algunos otros profesores. Y empecé a arbitrar. Cada vez que había un curso me anotaba, cada vez que había un torneo iba. Y bueno, empecé a crecer, de árbitro de la escuelita pasé a ser árbitro regional. De regional todavía tengo mi escudito por ahí dando vuelta. De árbitro regional pasé a ser árbitro provincial, también tengo mi escudo. Sí. Y bueno, a los 2 años ya tenía la posibilidad de ser árbitro nacional. Así que bueno, empecé a ir a algunos torneos importantes, empecé a viajar, sobre todo los torneos eran o en Rosario o en Córdoba, difícilmente eran en alguna otra provincia, así que viajar a Rosario era como cuando me indicaban que tenía que viajar a Rosario, era tocar el cielo con las manos, y ir a Córdoba era ya el sumo, ¿no? Claro. Representando como árbitro, ¿no? Sí. Así que bueno, todas estas cosas se fueron sumando, cada día me fui entusiasmando más y bueno, me enamoré del arbitraje y por supuesto tengo que agradecerle de por vida, voy a agradecerle a mi esposa, que fue la que me acompañó permanentemente, la que me apoyaba permanentemente, mi familia en general, ¿no? Porque ya después cuando los torneos se fueron haciendo más importantes, que había que viajar un jueves o un viernes, yo trabajaba con mi padre y mi hermano, teníamos un negocio, pero bueno, siempre tuve el apoyo de ellos, nunca tuve un problema de decir no puedes ir porque tenés que trabajar, no, al contrario, tenía la posibilidad de viajar. Y bueno, en el año 83-84 fui designado para rendir como árbitro sudamericano en Brasil. Sí. Así que fuimos, en aquel tiempo se organizó un viaje con una empresa, la empresa Pluna, que era una empresa uruguaya de micros, y contratamos se contrató los responsables contrataron un micro, y ahí viajamos todos los que rendíamos, los árbitros que iban a rendir, los árbitros que ya iban específicamente, y algunos competidores, y podíamos ir con nuestras esposas. Yo lo hice con mi esposa, y bueno, ahí fuimos varios árbitros, entre ellos Ovidio Garnero, que rindió para árbitro panamericano. Sí. Casela, Miguel Ángel Casela, que tenía mi misma jerarquía, él también, estábamos haciendo de alguna manera la carrera de arbitraje juntos, y algunos árbitros también que ya estaban trabajando en todo esto, bajo la dirección en aquel tiempo el director de arbitraje era el profesor Vicente Nogueroles. Sí. Vicente Nogueroles tuvo 2 etapas, de la primera, que es donde yo estuve, bueno, estuve en la segunda también, pero en la primera donde yo estuve, que viajamos juntos, viajamos todos en el micro, ¿no? Sí. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de viajar, tengo una foto inclusive de ese torneo,
donde estábamos todos los que pudimos rendir, y yo tuve la oportunidad de ser uno de los argentinos que sacó un muy buen puntaje y pude graduar de árbitro sudamericano. Y bueno, no solamente pude graduar de árbitro, sino que aparte arbitré en ese torneo, que era un torneo un panamericano. Los panamericanos de antes no son como los de ahora, que hay tantos países involucrados, había mucho menos, pero bueno, era un torneo de mucha envergadura. Sí, un torneo importante, me imagino. Un torneo muy importante. Así que bueno, me vine de vuelta con mi parte de árbitro sudamericano y con el orgullo de poder representar a la Argentina, que lo había representado bien, que había sacado un muy buen puntaje, y eso me permitió, me dio, digamos, me abrió un poquito el camino para que a los 2 años, cosa que es bastante inaudito en aquel tiempo, ¿no? Sí. Y hoy también todavía, me dieran la oportunidad de viajar al exterior. En este caso viajé a Puerto Rico y rendí ahí para árbitro panamericano. En el año 86 rendí para árbitro panamericano. Ahí también tuve la oportunidad de ir con varios árbitros de jerarquía, sobre todo Garnero, Nogueroles, Colorado Pena, Luis Gallo, Huequín, o sea, todos árbitros de primera línea, ¿no? Sí. Y fuimos a un torneo panamericano, donde entre otros de los competidores que eran competidores en aquel tiempo, en el equipo de mujeres estaba Laura Martinel en el peso pesado, y en el peso liviano estaba Elizabeth Monteleone. Sí. ¿Y por qué la nombro Elizabeth? Porque después tuvimos una anécdota, estando allá en Puerto Rico, junto con Huequín, tuvimos una anécdota juntos, ¿no? Que todavía hoy tenemos las fotos y guardamos con mucho recuerdo y mucho cariño. Bueno, la cuestión es que llegamos allá, viajamos, ya te digo, una delegación de competidores varones, una delegación de competidores mujeres, y 3 o 4 árbitros que íbamos a rendir. En realidad rendían 2 árbitros para Panamericano y un árbitro para Mundial. El árbitro para Mundial era Ovidio Garnero, que rindió para Mundial bien, y yo rendí como árbitro panamericano también bien. Así que bueno, la Argentina pasó a tener 2 árbitros internacionales a partir de esa fecha, con un muy buen puntaje, y por supuesto la posibilidad del crecimiento que iba teniendo el arbitraje. Sí, claramente, y aparte para mejorar mucho más el nivel de acá de Argentina. Es que, ¿sabés lo que pasa? Yo creo que a través del profesor Nogueroles, que ya había viajado mucho al exterior, tenía muchos contactos y demás, que nos daban la posibilidad de empezar a viajar, por supuesto siempre a costa nuestra, ¿no? Sí, sí. Que nos daban la posibilidad de viajar, sí o sí tenías que mejorar, porque si no mejorabas, si no rendías bien, te quedabas después en tu casa. Claro. Así que nosotros tuvimos la posibilidad de no solamente de mejorar, sino de rendir bien, y bueno, en el caso nuestro, el arbitraje se fue haciendo carne en nosotros, a tal punto del entusiasmo que le metíamos, y otros árbitros que veían que también tenían posibilidades, se empezaron a entusiasmar y empezaron a crecer, a prepararse, a buscar la manera de viajar, y bueno, fueron muchos los que los que siguieron este camino, ¿no? Algunos Sí. se quedaron en el camino, otros todavía hoy están ya no como árbitros, pero sí como dirigentes o como instructores o como técnicos, ¿no? ¿Y de todos esos viajes hay alguna anécdota que le haya pasado, algo que le haya sucedido en algún torneo que esté bueno para contar? Mirá, con respecto
digamos, a lo que es un torneo en sí, cuando rendí para árbitro panamericano que se hizo en Puerto Rico. En aquel tiempo eran las tarjetas, te daban una tarjeta con un color y un número que era lo que te identificaba como árbitro. Entonces Sí. vos tenías que mirar una tarima donde se colocaban esas tarjetas, y cuando colocaban esas tarjetas, la del medio era por supuesto el central, la de la derecha era la silla derecha y la de la izquierda era la silla izquierda. O sea que ya lo teníamos de esa manera identificado. Yo tenía el número 9, amarillo, color limón. Ese era mi número, ese fue mi número durante todo el certamen. Y bueno, se rendía un examen práctico, mejor dicho, había una práctica de como la que se hace normalmente hoy. Después era la práctica sobre el tapiz en el propio torneo. Había un examen que tomaba el director o uno de los directores designados, que tomaba el tema de idiomas y demás. Sí. Había otro profesor que tomaba el examen de la capacidad que tenías como persona en cuanto a cómo te desarrollabas, de qué trabajabas, de qué vivías, tu familia, o sea, todos estos datos que son tan interesantes para ir viendo tu personalidad. Y al mismo tiempo los profesores tenían la posibilidad de que te agarraban, te llevaban a caminar, o te llevaban a un salón, o te llevaban a un tatami, y ahí te entrevistaban y vos creías que estabas charlando con ellos cómodamente, y no, te estaban tomando un examen, que es lo que me pasó a mí, ¿no? A mí, yo creí que estábamos conversando, paseando por los jardines y demás, y me estaban tomando examen. Y cuando cuando volvimos al lugar, le digo, gracias maestro, gracias por todo. Me dice, bueno, dice, lo felicito, aprobó el examen. No sabía que me había estado tomando examen, ¿no? Menos mal que no dijo nada que lo incriminara. No, viste, perdón, no te escuché. Digo, menos mal que no dijo nada que lo incriminara ni que lo hiciera quedar mal. No, pero para nada, absolutamente. Es una anécdota para mí interesante, sobre todo porque es un aprendizaje, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, la otra anécdota fue el tercero y el cuarto día, el cuarto y el quinto día, no, el tercero y el cuarto día. Sobre todo el tercero, fue un día que yo sufrí mucho el examen, porque arbitré 2 o 3 luchas a la mañana, y después a la tarde mi tarjetita no aparecía, y yo cortando clavos, pensando que había pasado. Que había hecho mal, ¿no? Se había quedado afuera, que había hecho, que no había hecho, y tenía al lado a Jesús Ismael Rodríguez de Cuba, a un lado, que era un personaje grandote como el obelisco, y del otro lado lo tenía a este árbitro puertorriqueño que aparece ahora, que justamente esta noche lo vamos a ver también, está con Garnero, que es el director del Centro y del Caribe, un negro maravilloso también, ya me voy a acordar el apellido, y bueno, ellos estaban uno al lado de cada lado mío, y me decían, quédate tranquilo hermanito, quédate tranquilo, que ya va a salir bien, no hiciste nada malo, está todo bien, pero mi tarjeta no aparecía. Y por ahí, cuando yo estaba culminando el día, veo aparecer mi tarjeta. Y veo aparecer mi tarjeta en el medio. Sí. Y cuando la veo, me sorprendí. Y bueno, me puse nervioso, como estaba, más nervioso. Y entonces este chico Rodríguez, árbitro Rodríguez, que él ya había arbitrado varios torneos y demás, me dice, bueno, viste, se te dio, vas a arbitrar un bronce. O sea que de nada paso a arbitrar un bronce. Y bueno, voy, arbitro el bronce, por supuesto las cosas salieron bien, y me siento, y cuando me estoy sentando, otra vez aparece mi tarjeta, y otra vez en el centro.
Y cuando voy, otra vez me dice, bueno, dice, ahora ya estás completo, estás arbitrando un oro. Así que de nada pasé a arbitrar 2 finales, o sea que se ve que había hecho buen trabajo el primero y el segundo día, porque el tercero ya me habían seleccionado para arbitrar semejante jerarquía, ¿no? Sí. Así que bueno, esa es una anécdota curiosa de cuánto muchas veces uno cree que las cosas están mal y no, al contrario. En este caso, en el arbitraje, es cuando te están preservando para hechos importantes o para competencias o para luchas importantes. Sí. Y usted como árbitro, digamos que está en el centro, en el ojo del huracán, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo viene viendo la evolución o la involución, no sé cómo lo llamará, del nivel de los judokas? ¿Qué es lo que está observando? ¿O qué es lo que observa en comparación de hace unos años con lo que hay ahora? Mirá, yo creo que hay un antes y un después con la llegada de las posibilidades que teníamos antes y que tenemos ahora. Y me baso específicamente en lo siguiente. Había un torneo en Europa, donde quieras, España, Italia, Alemania, Japón, donde quieras. Sí. Y nosotros, para recibir una información hace unos años atrás, teníamos que esperar 1 o 2 meses que alguien viajara a la Argentina y nos trajera el disquete, que no sé ahora, que en aquel tiempo no sé cómo se llamaba, que eran las actualizaciones. O sea que nosotros nos enterábamos de las actualizaciones, sí, por teléfono, porque ni siquiera había teléfono móvil como ahora. Sí. O sea, si teníamos algún buen compañero en Europa, nos pasaba los datos, pero las actualizaciones llegaban acá después de que algún compañero de judo pudiera viajar, que eran pocos, no eran muchos, porque en aquel tiempo había pocos torneos donde se podía viajar. Sí. Noveroles, Ovidio, cuando volvían nos pasaban los datos de lo más importante, pero no tan minuciosamente como es ahora. Vos hoy, desde hace unos años, nosotros podemos participar de no solamente de la evolución que ha tenido el judo a través de su reglamentación, sino que hasta inclusive gracias a las clínicas, gracias a los seminarios, podemos estar permanentemente, al día con todo lo que corresponde para arbitrar. Sí. Por eso hoy el árbitro con el árbitro tiene que ser más exigente en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a sus prácticas. Por supuesto que nunca tiene que dejar de practicar judo, en la medida de lo posible tiene que estar siempre arriba del tapiz tratando de hacer judo para practicar y ver las técnicas lo más cerca posible y, si es posible, sentirlas en el cuerpo, sino además estar permanentemente al tanto de todo lo que son modificaciones de las reglas de competencia y de las reglas de arbitraje. O sea, el árbitro tiene que estar atento a las reglas, pero también tiene que estar atento a las reglas de competencia. ¿Para qué? Para poder llevar mancomunadamente los dos conocimientos a punto tal de hacer una mejor tarea sobre el tapiz, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo en la Argentina, nosotros voy a hablar un poquito de lo que yo soñé de alguna manera hace unos cuantos años atrás, yo te diría 20 años atrás, y tuve la suerte de que ese mismo sueño lo tuvieran otros árbitros, específicamente el árbitro Roberto Roque Paredes de Misiones, que cuando nos juntamos en alguna oportunidad ya por el año 2005, 2006, hablábamos de que bueno sería tener en la Argentina una escuela de arbitraje.
y bueno, ahí yo le hablaba de mis ilusiones de algún día que la Argentina tuviera una escuela, y él me decía exactamente lo mismo, solamente que él estaba más adelantado que yo. Él los sueños que él tenía, que eran los mismos que los míos, los había transcrito y había armado una regla o un reglamento, y había preparado una escuela ya para Misiones. Así que cuando tuvimos la oportunidad de juntarnos en un congreso de Danes allá por, ya te digo, el 2005-2006, se presentó el primer proyecto sobre la fundación de una escuela de arbitraje. Ahí tuvimos los primeros intercambios con el profesor Paredes, y bueno, él de alguna manera me comprometió a que yo hiciera acá en Buenos Aires los avances posibles para ir a llevar adelante ese sueño que tenía él y que tenía yo, por supuesto. Y entonces era un intercambio, y te estoy hablando de hace 15 años atrás, ¿no? Sí. Un intercambio de ideas y de ponencias. El director era de arbitraje en aquel tiempo, era Nogueroles, que lo vio de buen grado desde el primer momento, pero por esas cosas de la política deportiva y demás, nunca lo pudimos llevar realmente, concretar. Él seguía trabajando en su dojo, y en su provincia, y bueno, y yo seguía arbitrando de vez en cuando, porque tampoco estaba yendo mucho a los torneos. Me había dedicado más un poco a los negocios en aquel tiempo, a mi negocio. Ya había fallecido mi papá, así que mi hermano y yo estábamos al frente de los negocios, y bueno, hacíamos lo que podíamos, hasta que bueno, un día me junto con Ricardito Senatore, que él ya estaba en FAI, sí, y que él tenía también la misma idea de una escuela de arbitraje, y en otro congreso de Danes que se hacía en la Argentina, que se hace en la Argentina normalmente cada 2 años, nos volvimos a juntar, y ahí es donde Ricardito Senatore me invita a colaborar con él en la formación de una escuela. Bueno, yo estaba re entusiasmado porque ese había sido mi sueño de mi vida, digamos, ¿no? Era tanto mi amor por el arbitraje, que creía que era hora de poder dar algo, un poquito de todo lo que yo había aprendido. Si bien no había sido un muy buen judoka como competidor, sí había tenido muchas satisfacciones como árbitro, y bueno, creí que era lo menos que podía hacer era pasar esos conocimientos que tenía y ir tratando de darlos. Y con Ricardito empezamos a trabajar en eso. Yo lo ayudaba a él, por supuesto, en sus ideas, que eran muy avanzadas también. Él era el responsable del arbitraje de FAI, y lamentablemente allá por el año 2011 tuvo un problemita muy grave, y bueno, falleció, y bueno, yo decidí en ese momento seguir su escuela, seguir su idea, y bueno, fue lo que hice, ofrecerse la FAI. Yo ya era afiliado a FAI, sí, y fue ofrecerle la posibilidad de trabajar de alguna manera en la escuela, en la formación de la escuela y demás. Así que bueno, empezamos a trabajar. Había otro profesor, el profesor Núñez, que también estaba interesado, pero bueno, después de algunas idas y venidas empezamos a trabajar, empezamos a formar, y yo empecé a hacer mi trabajo, el que yo había soñado, el que yo había querido hacer, y lo empecé a hacer en la escuela que hoy todavía dirijo, en FAI. Y bueno, empezó a tener sus resultados. Esos resultados los fuimos llevando cada vez que íbamos a un congreso, íbamos llevando los resultados que íbamos teniendo, los avances que íbamos teniendo. Sí. Empezaron a salir árbitros, empezaron a anotarse
muchachos que les empezó a gustar, que se entusiasmaron con el arbitraje, y bueno, hoy tenemos 8 o 10 árbitros de la escuela que están en funciones, muchos más que dejaron de arbitrar o que se dedicaron a la competencia o que se dedicaron a la dirección técnica, pero tenemos una buena cantidad de árbitros que hoy están trabajando y colaborando. Es más, te digo, hoy prácticamente somos la única federación que tiene sus árbitros propios, o sea que no necesita la colaboración de árbitros de otra federación para hacer un torneo. Claro. Y eso es un orgullo y una satisfacción que tenemos todo. Y eso se fue, de alguna manera, se fue también plasmando en las charlas que teníamos con este profesor Paredes, él en Misiones. Él estaba un poquito desilusionado porque en su provincia tenía problemas de alguna manera con los dirigentes y no le daban mucha importancia. Y bueno, fuimos haciendo, y cuando vino la nueva dirigencia, el nuevo director, que en este caso es el que soy director, Ovidio Garnero, volvimos a presentar esa propuesta, y en esa oportunidad, que eso fue allá por el año 2014, presentamos una propuesta sobre una escuela, una formación de una escuela, y también en una idea parecida la había hecho este muchacho Roberto Paredes, al cual yo representé, y también un profesor de Córdoba, que había también tenido más o menos la misma idea. Entonces, porque en el arbitraje no hay mucho que variar, el arbitraje es uno solo. Sí. Las propuestas pueden ser más o menos entusiastas, pero bueno, la cuestión es que lo presentamos, no lo aceptaron, y al año siguiente el director nacional nos dio la oportunidad de empezar a trabajar en la formación de esta escuela. Y bueno, hoy podemos decir que hace 5 años que la escuela está funcionando, con excelentes resultados, porque hemos tenido graduaciones de árbitros nacionales todos los años, 4 o 5 postulantes. Y bueno, y hoy el sueño dorado es lo que estamos trabajando en esta formación y perfeccionamiento de árbitros que estamos haciendo, que bueno, es algo impensado para mí, soñado pero impensado de poder llevarlo adelante, y bueno, lo estamos llevando. Ya veremos el resultado, pero por lo menos el sueño empezó a caminar. Y con respecto a, digamos, al reglamento actual, ¿no? ¿Lo ve mejor, lo ve peor que reglamentos anteriores? ¿Está de acuerdo con las reglas actuales? Muy consustanciado con el arbitraje actual, porque es muy parecido con el que yo empecé. Sí. O sea, cuando yo empecé había Ipón y Guasari, nada más. Claro. Entonces, yo estoy muy consustanciado con eso. Inclusive, en mi criterio, en mi humilde criterio, gracias a esas transformaciones, volvimos, de alguna manera, por decirlo, a la vieja escuela, y podemos ver hoy competencias donde realmente vemos competidores que buscan ganar el punto de manera leal, aplicando, digamos, un lance, y no como hasta hace un tiempo donde uno sacaba un Coca porque lo empujó, porque lo tiró, o por una infracción, y arrastraba ese Coca hasta el final del tiempo para ganar por un Coca. Sí. Yo no sé si vos sos del tiempo del Coca, pero... Yo conozco el Coca por haberlo estudiado cuando era chico y demás, pero digamos, en lo que es competitivo y demás no lo llegué a vivir. El judo, para mí el judo real es aquel que se gana con toda la simpleza y con toda la ejecución de un buen lance. Yo me deleito muchísimo cuando veo torneos donde los competidores salen realmente a hacer judo, no a hacer tiempo. Salen a hacer judo. Entonces, cuando salen a hacer judo, se satisface el competidor, se satisface el entrenador, se satisface el público, y se satisface también el árbitro. El árbitro está arbitrando dos altos exponentes de nuestro deporte, ¿no?
¿Y hay alguna modificación que haría? O está bien así, completo como está el reglamento actual? No, 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 yo estoy muy, te repito, estoy muy consustanciado con el reglamento. Eh, Sobre todo hoy podemos estar observando algunos temas con respecto a las sanciones que antes por H o por B no se podían ver. Hoy con el video retar podemos sancionar si tenemos que sancionar, o podemos aplicar un punto si lo tenemos que aplicar, porque a pesar de que la velocidad del ojo humano es importantísima, a veces la foto desde 2 o 3 o 4 ángulos distintos puede marcar otra cosa, ¿no? Y veo con mucha satisfacción el hecho de que en muchos países se está buscando no solamente mejorar nuestro judo, sino mejorar las aplicaciones y mejorar las variaciones que puede haber en una aplicación de un lance, ya sea en un lance aplicado de teguazo o de neguazo, ¿no? Sí. Sí, la verdad que hoy en día es, como habéis charlado con algunos otros, el reglamento lleva a que se vea, bueno, lo que principalmente pondera, que es esto del judo positivo, ¿no? De buscar siempre ganar por el hipón y no por arrastrar, como usted dijo, una penalización a favor y correr 4 minutos para que esa penalización se mantenga, ¿no? Sin embargo, hoy vemos luchas que prácticamente, si no hubiera un tatami y un judogi, serían dos personas queriéndose arrancar la cabeza. Mirá, te voy a decir algo que te va a quedar muy en claro. Hoy pondero y lucho y trabajo desde mi humilde lugar para que el árbitro pueda interpretar una competencia donde es una persona importante, porque es el que lleva, digamos, de alguna manera la ley, porque está al centro, pero que puede interpretar qué es lo que viene después de. O sea, hizo una aplicación, bien, pero ¿qué puede venir después? ¿Qué puede venir, digamos, después de esa aplicación de lance? Cuando el árbitro empiece a ver esa situación, la aprenda y haga judo de manera tal de que pueda haber la posibilidad de que después de ese lance pueda haber algo más, ahí vamos a encontrar muchas posibilidades que hoy por un juzgamiento apresurado no lo dejamos que digamos que crezca, ¿no? Sí. O sea, a veces el árbitro imprudentemente dice maté para parar la lucha sin prever que a lo mejor si hubiera esperado 1, 2 o 3 segundos más, la lucha podría haberse desencadenado hacia otro lugar, hacia otro punto o con otra aplicación. Por suerte, muchos árbitros y sobre todo muchos árbitros argentinos están entendiendo esto que queremos explicar y lo están aplicando. Entonces vos vas a ver que los árbitros jóvenes, que no pasaba en mi época, ya no se abatatan cuando ven algo complicado y dan un maté para que digamos la cosa no pase a mayores si es para mal. Sí. Pero resulta que a veces, por dar un maté apresurado, no dejamos que las cosas avancen para bien y para darle la posibilidad a aquel que realmente quiere hacer judo y que tiene en su cabeza no solamente la aplicación de determinado lance, sino que sabe que después de la aplicación de este lance, si es fallido, puede derivar en tal otro, en tal otro, en tal otro, o sea, hacer un encadenamiento tal que lo lleve al triunfo. Muchas veces los árbitros, por no interpretar de esa manera una competencia, frustramos una posibilidad. Sí, la verdad que sí, eso hay que empezar los que no lo tienen adaptado, hay que empezar a adaptarlo, y los que ya lo tienen a fortalecerlo para que no, como dice usted, no pasen esas cosas que la lucha se corta en algún punto
y podría haber terminado en un Ippon o en un Wasari que defina Mirá, la competencia, ¿no? sí, yo te digo, yo tengo la suerte de haber conocido, a pesar de no poder practicar ya el judo como a mí me gustaría, por mi edad, porque mi físico no me da, pero sí tengo la inmensa fortuna de haber conocido excelentes maestros, y poder estar muy cerca hoy de dos excelentes maestros como son Daniel de la Cueva y Ovidio Garnero. Daniel de la Cueva porque tiene un amplísimo conocimiento de lo que son las técnicas, que pueden gustarle a algunos o no, pero que realmente a todos los que vienen atrás les puede servir de mucho para la aplicación y para el conocimiento. Y Ovidio Garnero, ¿no? Me refiero a él, Sí, sí. tiene un amplísimo conocimiento de lo que es el arbitraje, no por nada es quien es y está donde está, sino que además él ve también el futuro del árbitro en el trabajo que es lo que estamos tratando de intensificar en los futuros árbitros, porque realmente esta escuela que estamos llevando adelante la vamos a ver los resultados, no el mes que viene, en enero o el año que viene, la vamos a ver dentro de 2, 3, 4, 5 años, cuando todo esto se vaya desarrollando y se vaya interpretando cada día mejor y se vaya entendiendo cada día mejor. No sería nada más importante de que en la Argentina, que siempre tuvo una calidad muy buena de árbitros, esto se llevara adelante. ¿Para qué? Para que sigamos teniendo esa calidad de arbitraje y sigamos teniendo esa calidad a futuro, ¿no? Tenemos muy buenos referentes, muchos muchachos de menos de 40 años que están haciendo la carrera, y que si las posibilidades económicas, las posibilidades familiares, las posibilidades laborales, las posibilidades de la pandemia nos permiten, dentro de unos años los vamos a ver en lugares muy importantes del mundo. Yo no tengo la menor duda de eso, sobre todo porque, te repito, mientras haya jóvenes como ustedes, que son los que están colaborando con esta escuela, que están dando todo lo que conocen y empujando de esta manera, no tengo ninguna duda de que esto va a tener un futuro muy importante y un final sumamente feliz. Y no hablo de cantidad, Hoy si le preguntás a Gasperini cuál sería lo ideal en cantidad, no te lo sabría decir, pero sí de calidad. Si vos me hablas de calidad, yo te diría, prefiero uno muy bueno que 10 regulares. Sí. Y en esto estamos. Esperemos que todo eso se termine cumpliendo. Y... Se va a cumplir. ¿Sabés por qué se va a cumplir? Porque ustedes, los jóvenes, y lo digo con el mayor de los respetos, lo interpretan de esa manera. ¿Y saben de quién va a ser la responsabilidad? De ustedes, no de nosotros, de ustedes. Nosotros plantamos la semillita, ustedes tienen que regar ahora, y van a tener que regar mucho, porque sabemos cuáles son los vaivenes de la política deportiva, cuáles son los vaivenes de los intereses creados y demás, que no me interesa a mí hablar del tema porque nunca me interesó y no lo voy a hacer ahora, pero me interesa muchísimo y me entusiasma muchísimo el trabajo que están haciendo los chicos jóvenes. Me interesan muchísimo lo que hacen las chicas. ¿Vos sabés lo que es tener para un país como lo tiene la Argentina una competidora de 22, 23 años que ya sea árbitro nacional? ¿Sabés qué hermoso futuro tiene por delante? Sí. ¿Sabés qué hermoso futuro tiene un Nico habiendo rendido ahora para Nacional? ¿Cuántos años tenés vos por delante para crecer y para darle al país digamos, una representación como la que queremos?
un montón, y hay unos cuantos chicos que tienen esa posibilidad, y digo chicos con el mayor de los respetos, pero ¿cuántos hay que saben judo, que están aprendiendo judo, como en el caso tuyo, que ya tenés tu dojo propio, que tenés tus alumnos, que ya lo vivís en carne propia porque ya sufrís digamos, el conocimiento que van queriendo y te van exigiendo tus alumnos, y vos mismo con tu profesor, con tus maestros, y tenés conocimientos con tu maestro, y tenés conocimiento con tus árbitros superiores, y con las responsabilidades que tenés ahora. Todos esos son presiones que si las sabés administrar, seguramente vas a tener digamos, satisfacciones abundantes. Y así como vos, hay varios. No te digo que hay 50, pero hay varios. Y hay varios que piensan de esa manera, y hay varios que piensan como vos. Entonces, como hay varios que piensan como vos, es lo importante para seguir esto, y te repito, seguir regando para que esto crezca. Sí, la verdad que sí. Esperemos que todo esto también nos lleve a que más gente se interese en el arbitraje, a que podamos, como usted dijo, tener calidad y cantidad también, ¿por qué no? Si se puede, si vamos a soñar, podemos soñar las dos cosas. Por supuesto que si tenemos cantidad, mejor, bienvenido sea. Bienvenido sea, pero hoy el director de la Escuela Nacional de Arbitraje, Juan José Gasperini, no busca cantidad, busca calidad. Bueno, y en eso estoy. Vamos a tratar de que... Presente, voy a buscar eso. El día de mañana veremos. Bueno, vamos a tratar entonces de dejarlo contento y poder demostrarle que así es. Mirá, Nico, yo estoy sumamente feliz porque vos estés en FAI, porque vos formás parte de los 4 o 5 árbitros que van a dar mucho que hablar, para bien, ¿no? Y que le van a dar satisfacciones a FAI. Para mí es un orgullo inmenso que vos estés en FAI, y no dudo bajo ningún punto de vista de que sos un candidato al crecimiento en el judo nacional. Bueno, le agradezco por el cumplido. Y ahora lo voy a... Es una realidad. Va a ser muy difícil que Gasperini te diga un cumplido. Gasperini más vale te va a poner cara de perro que otra cosa, pero cuando digo las cosas las digo con el corazón y porque las siento. Muy bien, muchas gracias entonces. Yo ahora lo voy a dejar que descanse un rato porque imagino que creo que según me dijo sus horarios tiene algo que hacer hoy. Así que le agradezco por esta charla que tuvimos, esta hora y media que me prestó de su tiempo para hablar un poco de sus comienzos, charlar un poquito de esto del arbitraje, que es algo que nos encuentra como punto en común. Y también agradecerle porque, bueno, si hoy estoy como árbitro en algún torneo, también es gracias a usted, porque fue el que me recibió en la escuela. Y bueno, un poquito también a Juan Diesler, que fue el que me empujó de la fila. Pero bueno, quería agradecerle por brindarme su tiempo para esta charla, que la realidad es que como tantas otras que he tenido ya grabadas, las disfruto mucho porque aprendo de esa gente y también me marca un poco la pauta de hacia dónde ir. Muy bien, Nico, quedo a tu disposición, y bueno, todas las preguntas que te hayan quedado me las podés hacer por privado o por digamos, en público, no hay ningún tipo de problema. Acá Gasperini no tiene nada que ocultar. Así que todo lo que pueden contar siempre con mi colaboración y con mi apoyo. Perfecto. Te agradezco mucho que hayas pensado en mí, te agradezco mucho que me hayas dado esta posibilidad a contar un poquito de mi historia. Ahí a usted por animarse también a contarlo y por prestar su tiempo. Gracias, Un abrazo, maestro, gracias. que siga bien y nos estamos hablando. ¿Cómo no? Gracias. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar antes que nadie los episodios que salen todos los lunes a las 12 en Spotify, YouTube y en nuestra nueva web iponcast.tk. Y si te gustó, puedes dejar un like y compartirlo.
También te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me puedes encontrar como Nico Durán Costa y en las redes de Judoka Olimpia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes.